Muy buenas tardes. Te invito a meditar en un pasaje en donde Jesús justamente se presenta como que Él es la verdad. Muchas veces escuchamos la pregunta, ¿por qué no me crees? Ya sea dirigida a nosotros o a terceros, cuando por ejemplo alguien duda en prestarle dinero a un amigo. ¿Por qué no me crees que te lo voy a devolver? Lo mismo cuando una persona promete dejar alguna adicción o que va a dejar de agredir a su familia, o cuando un hijo le dice a su mamá, ¿por qué no me crees que voy a mantener limpia mi pieza? Podría enumerarte muchísimos ejemplos en los cuales la principal diferencia estaría en que muchos realmente cumplieron su promesa, pero otros no lo hicieron. Hubo alguien quien siempre sí hablaba la verdad y cumplía sus promesas. Igual, la mayoría de quienes lo escuchaban no le creían. Sí, me estoy refiriendo a Jesús, cuando afirmaba que era el Hijo de Dios. Así lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 45 y 46. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios escribió que después de su resurrección, Cristo se le apareció a 500 creyentes, lo que demuestra que pese a que muchos miles escucharon los sermones del Señor, solo una pequeña porción aceptó que él estaba diciendo la verdad. Con la acción del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y los nuevos discípulos, la iglesia fue creciendo en toda la extensión del Imperio Romano. A lo largo de estos 20 siglos de existencia de la iglesia cristiana, muchísimas personas aceptaron el Evangelio, pero también un número mayor negaba y niega la veracidad de la palabra divina. Los sociólogos afirman que hace aproximadamente 2 décadas hemos entrado en la época de la posverdad, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Se evidencia cuando se relativizan hechos objetivos y demostrados, sin importar que existan cientos de pruebas y años de investigación. Un acontecimiento puede ser cuestionado desde las redes y esa visión termina influyendo en la opinión pública. Justamente, el acceso masivo a la comunicación por Internet en todo el mundo ha facilitado esta manipulación de verdades establecidas y de convertir noticias falsas en verdaderas. Hay ejemplos extremos, como el caso de los miles de terraplanistas, que sostienen contra toda evidencia que la Tierra es plana, o los cientos de miles de antivacunas, cuando está científicamente comprobado que enfermedades muy difundidas han desaparecido gracias a la vacunación masiva. En muchos países, grupos racistas apelan a sentimientos patrióticos para culpar a los inmigrantes del aumento de la criminalidad o la falta de empleo, cuando las estadísticas demuestran que no es así. También las verdades divinas están siendo manipuladas por quienes afirman que los derechos individuales de las personas no pueden ser cercenadas por la Iglesia. Afirman que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sus relaciones con quienes son parte de su entorno. Por lo tanto, la Iglesia no puede oponerse al aborto, ni a las relaciones LGTB, ni a cualquier decisión personal sobre el propio cuerpo o el modo de vida. La primera falacia que se busca imponer es hacer creer que es la Iglesia la que decide las normas morales o cómo aplicar los mandamientos según las tendencias de la época. La Iglesia, por medio de sus miembros, es la que confiesa, enseña y obedece los mandamientos dados a Moisés por Dios. Esta ley ya tiene 3.500 años de antigüedad, pero seguirá inamovible mientras exista este mundo, tal como lo afirmaba Jesús mismo diciendo: es más fácil
que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Por lo tanto, es Dios mismo quien sigue exigiendo que todos vivan con honestidad, decencia, responsabilidad paternal, respeto a padres y autoridades, fidelidad en la pareja, siendo siempre veraces, generosos en la ayuda al prójimo, sin agredir de hecho o con palabras, sin engaños, celos, envidias y demás pensamientos impuros. El segundo error que se sostiene y se divulga a fin de ganar adeptos es sostener que cada cristiano puede aceptar como verdades ciertas partes de las escrituras y otras no. Decidir si acepta la creación según el Génesis o según las teorías evolucionistas. Si la serpiente y Adán y Eva es un hecho real o un mito. Si existe el infierno y la condenación eterna, creer en la salvación por la sola fe, o si es posible colaborar con una buena conducta. Si realmente es la voluntad del Señor el pertenecer a una iglesia, o alcanza con leer la Biblia y orar en casa. Y muchas teorías más que hemos escuchado. Es decir, que afirman que cada uno puede interpretar la palabra y crear su propio cristianismo. El pueblo de Dios, Israel, en su mayoría había mal interpretado las profecías que con la llegada del Mesías llegarían a ser nuevamente una gran nación como en los tiempos de David y Salomón. Pero además querían creer eso porque estaban cansados del dominio romano. Por lo tanto, ese hombre humilde que iba de pueblo en pueblo predicando el amor del Padre y exhortando que se arrepientan, no podía ser un caudillo que los guiara en una reconquista de su soberanía. Pero en realidad las profecías habían anunciado un nuevo reino, una nueva gran nación espiritual. Tampoco los israelitas creían que Jesús era Dios hecho hombre, y por lo tanto los fariseos y sacerdotes lo acusaban de blasfemo. El hecho de ser descendientes de Abraham los llenaba de orgullo, pero Jesús les decía que al no aceptarlo a él como Señor y Salvador, significaba que eran hijos del diablo y no de Abraham. Escuchen este pasaje previo a los versículos leídos al comienzo de esta reflexión. Si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Con estas palabras el Señor define con claridad la principal característica de Satanás: mentir y mentir, para engañar a los seres humanos, para confundirlos y alejarlos de la verdad. Es decir, la única verdad suprema que es Jesús en su misma esencia. Al describir quién es Cristo, el apóstol Juan, al principio de su evangelio, afirma: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Y al dar testimonio de sí mismo, Jesús afirmaba: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Desde que Adán fue expulsado del paraíso, hubo una lucha intensa entre la verdad y la mentira. Batalla que se hizo directa cuando el diablo pensó que iba a poder vencer y tentó a Jesús 3 veces, siempre con enormes mentiras. Pero Jesús salió victorioso y luego venció definitivamente al resucitar el domingo de Pascua. Estimados oyentes, sigamos el ejemplo del Señor, que ante cada tentación respondió con la verdad de las Escrituras. Y de esa manera no seremos confundidos por quienes están intentando manipular las mentes de las personas, incluso de creyentes distraídos.
Por eso, si mantenemos un contacto estrecho con el Señor y su palabra, el Espíritu Santo nos ayudará siempre a no dejarnos influenciar por las mentiras que circulan por el mundo. Que así sea. Amén. Oremos. Misericordioso Dios y Padre, nuestro Señor y Salvador, en tu palabra revelaste que solamente por Él podemos acceder a la vida eterna después de nuestra partida de este mundo. Por eso, con sincera fe, reconocemos que más de una vez quebramos tus mandamientos y te rogamos nos absuelvas. También te pedimos que tu Espíritu nos motive a estudiar tu palabra a fin de crecer en conocimiento y consagración. Benigno Dios, apiádate de los que estén sufriendo estrechez económica, problemas familiares, soledad, enfermedades del cuerpo, de la mente, depresiones y amarguras. Concédeles consuelo y pronta solución a sus problemas, siempre según tu sabiduría y tu santa voluntad. Te rogamos que ilumines a todas las autoridades de nuestro país, a los legisladores, a los jueces y fiscales, a los responsables de las distintas áreas gubernamentales de cada provincia y cada municipio, para que trabajen en favor del bien común y la justicia. Por sobre todo te pedimos que todos los días nos conserves firmes en la verdad, para que recibamos la corona de la vida. En el nombre de Jesucristo, que conduce su iglesia hasta el día en que volverá a juzgar a vivos y muertos, para que compartamos tu gloria por la eternidad. Amén. El amor, la paz y la gracia del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.